Hola, espero que estén muy bien. Vamos a revisar lo que es la completación de cuadrado y trinomio perfecto. Primero, es sumamente importante que toda ecuación que nosotros vayamos a completar tiene que estar ordenada, debe existir estos términos para poder completar, o sea, tiene que ser binomial, mínimo, puede ser completa y binomial, ya nos sirve que sea pura. Y lo otro es que el a, o sea, ese término que acompaña al x cuadrado, tiene que ser 1. Entonces vamos a revisar con un ejemplo que no es una ecuación. Vamos a completar lo que es el trinomio, ¿cierto?, perfecto para el siguiente binomio. 3x cuadrado más 6x. Ya, entonces lo primero no cumple con la condición de que sea a igual 1, pero está ordenada, ¿cierto? Por lo tanto, lo que yo hago acá es simplemente dividir por 3. Entonces, 3 dividido en 3 me da 1, que no se escribe, y 6 dividido entre 3 me da 2, ¿cierto? Ya. Luego identifico en este caso el b, pero aquí este b solamente voy a considerar el número que acompaña a x. Por lo tanto, luego ese b lo voy a dividir entre 2, siempre voy a dividir entre 2. Y el resultado va a ser en este caso el término o el segundo término que yo encontré para formar el trinomio perfecto. Entonces esto quedaría como x más 1 al cuadrado, ¿ya? Estas dos expresiones en ningún caso son iguales, ¿ya? Veamos un ejemplo ahora con una ecuación. X cuadrado más 2x igual 0, ¿cierto? Entonces, lo primero es identificar b, que está ahí. Tomo en este caso b con valor positivo, 2, ¿cierto? Si fuese negativo, también lo tomo con valor positivo, no me interesa el signo. Y eso lo divido entre 2. Y el resultado va a ser 1. Luego formo mi cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, x más 1, ¿cierto?, al cuadrado. Pero estas dos expresiones ya no son iguales, son distintas. Hay que hacer en este caso algo ahí para poder conservar la igualdad. ¿Por qué en este caso son distintas? ¿Cierto? Si ustedes se dan cuenta que aparece un menos 1 para conservar la igualdad. ¿Por qué? Porque si yo desarrollo ese binomio, ese cuadrado de binomio, el resultado es x cuadrado más 2x más 1. Si no se recuerdan cómo solucionar eso, entonces deben recordar que eso es x más 1 por x más 1. Y si yo multiplico término a término, tengo que es x cuadrado más x más 1. Y si yo sumo esos dos, me queda 2x. Entonces llego a eso. Entonces, yo desarrollé ese ejercicio, ¿cierto? Ese cuadrado de binomio, y apareció un más 1. Por eso yo debo quitárselo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, mi ecuación original es solo eso. Como aparece ese más 1, tengo que restárselo para conservar la igualdad. Si no lo hago, estaría mal el ejercicio. ¿Ya? Tengo que restarle lo que no debe aparecer. Por lo tanto, ahí recién, yo ahora tengo que darle, ¿cierto?, a esta ecuación la forma ax más b al cuadrado igual n, ¿cierto? Y ahí tengo el menos 1, que es negativo, entonces se transpone o pasa al otro lado, ¿cierto? Positivo. ¿Ya? Entonces esa ecuación ya la tengo en esa forma.
Ahora lo que tengo que hacer ahí, lo que hice fue completar cuadrado, ¿cierto? De trinomio perfecto. Ahora lo que tengo que hacer es solucionarlo. Entonces ahora resuelvo. Tengo x cuadrado, ¿cierto? Perdón, x más 1 al cuadrado igual 1. En ambos lados voy a aplicar la raíz cuadrada para eliminar ese cuadrado que está ahí. Entonces acá, cuando tengo una cantidad al cuadrado y le extraigo raíz, la cantidad en este caso que estaba al cuadrado, ¿cierto? Sale de la raíz. Y aquí aparece un más raíz de 1, ¿cierto? Entonces ustedes van a buscar por qué aparece ese más menos, ¿ya? Ese más menos, ¿por qué aparece? Entonces aparecería, ¿cierto? Ese más menos ahí que ustedes van a ir buscando. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 1? Es 1. Entonces, más menos la raíz cuadrada de 1. Por lo tanto, ese más 1 que está ahí, ¿cierto? Como está positivo, pasa a negativo. Se transpone negativo, ¿cierto? Luego, entonces yo tengo que quedarme con el signo positivo y voy a calcular x1. Signo positivo, calculo x1, ¿cierto? Y x2 va a ser utilizando el signo negativo. Entonces, x2 uso el signo negativo. Entonces, x1 va a ser 0 y x2 va a ser menos 2. x1 va a ser 0 y x2 va a ser menos 2. Ahora, yo voy a solucionar la ecuación original por el método de factor común. Esa era nuestra ecuación original, ¿cierto? Entonces, si yo quiero solucionar por método, en este caso, factor común, sé que eso es x por x más 2 por x. ¿Qué tienen de común? Igual 0. ¿Qué tienen de común? El x. Entonces ese va a ser nuestro factor común. Entonces ese va a ser el x que yo voy a escribir ahí. Y eso va a estar multiplicado por lo que yo no ocupé. Y es ese y ese. Entonces sería x más 2 igual 0. ¿Cierto? Que es lo que va a aparecer ahí. Siempre recordar que para que esto de acá se cumpla, o sea, si yo multiplico esos dos números y me da 0, el primer número, que el primer factor, que en este caso es x, tiene que ser 0, o el segundo número tiene que ser 0. Uno de los dos tiene que ser 0, el primero o el segundo número. Por lo tanto, aquí yo tengo que resolver las ecuaciones. X igual 0 está resuelto. No hay nada que resolver, ¿cierto? Y x más 2 hay que resolver. Por lo tanto, aquí quedaría ese 2 que es positivo, pasaría negativo, ¿cierto? Y quedaría en este caso ahí. Y ese sería mi x2. ¿Ya? Por lo tanto, tengo esas ecuaciones que son iguales. Ahora, obviamente, si yo soluciono ocupando factor común, la ecuación ya no hay ningún problema, ¿cierto? Y es mucho más rápido. Ahora, completar el cuadrado del trinomio, ¿cierto? Nos va a servir para después poder graficar una función cuadrática, que es el contenido que viene. Espero que estén muy bien y que esto les sirva.